Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con el temario. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la espondilitis anquilosante y pues bueno, vamos a ello. El contenido de esta presentación básicamente va a ser el tratamiento, el treat to target para la espondilitis anquilosante. Vamos a empezar con algo de lo no farmacológico, luego después nos vamos a ir a lo farmacológico, las principales indicaciones para este tratamiento y vamos a revisar un poco de qué es lo que dicen algunas de las guías de tratamiento, la ACR regular, las del IMSS. Y bueno, pues ¿qué es el Treat to Target? El Treat to Target es básicamente establecernos metas específicas de tratamiento. Obviamente estas metas tienen que tener también un tiempo. De eso se trata el Treat to Target. Se trata de ponernos un objetivo que debemos cumplir en cierto tiempo. Y en caso de que este objetivo no se logre en ese tiempo establecido, pues debemos buscar una modificación en el tratamiento para llegar a esta meta. Obviamente todos estos tiempos y todas estas metas están establecidas en base a los estudios clínicos que se han hecho sobre la enfermedad. Y pues esto también, el Treat to Target también va enfocado a en qué etapa de la enfermedad está el paciente, porque obviamente el Treat to Target no va a ser igual un paciente que va iniciando la enfermedad a un paciente que ya lleva mucho tiempo, por la esquematización que está aquí al lado, donde por ejemplo la historia natural de la enfermedad sin tratamiento empieza con inflamación que lleva a daño estructural y al final la pérdida de la función. En estadios tempranos de la enfermedad, pues el objetivo es bloquear la inflamación, un tratamiento efectivo para evitar el daño estructural y la discapacidad o la pérdida de la función. Sin embargo, un paciente que ya está en etapas tardías, pues obviamente ya no vamos a poder alcanzar estos mismos objetivos que se tendrían para un paciente de etapas tempranas, por lo tanto nuestro target o nuestra meta deberá ser distinta. En este caso a lo mejor ya no podremos buscar evitar ese daño estructural que ya está bien establecido y que no puede restituirse, eso ya no se resuelve, pero a lo mejor vamos a buscar ya que nuestra meta sea totalmente evitar la pérdida de la función o al menos disminuir la, la pérdida de función o mayor pérdida de la función de la que ya tenga el paciente. Y esto es básicamente a lo que se refiere el Treat to Target. Los objetivos del tratamiento en la espondilitis anquilosante básicamente va a ser uno, aliviar el dolor, la rigidez y la fatiga. Estamos hablando de un alivio de los síntomas principales de la enfermedad. Y esto también en búsqueda de mantener la función, y no nada más estamos en búsqueda de mantener la función física, es decir, la función del esqueleto axial en las mejores condiciones, sino también tratar de mantener la función psicosocial del paciente, que el paciente se sienta bien, que se sienta seguro, que se sienta tratado y que aparte tenga la capacidad de poder seguir integrándose a la vida, a su vida, por ejemplo, a su vida laboral o a su vida personal. Lo cual también es muy importante, ya que mantener la función psicosocial permite que el paciente también tenga un adecuado apego al tratamiento, que el paciente aparte eh, siga bien las indicaciones y que sea funcional. Otro es prevenir la prevención de complicaciones. En este caso, pues la idea es prevenir que el paciente desarrolle pérdida de la función en los niveles que se ven afectados. Y pues también minimizar las complicaciones de las manifestaciones extraarticulares o de las manifestaciones asociadas a la enfermedad o que vienen acompañando a la enfermedad. En este caso, pues estamos hablando de minimizar, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, estamos tratando de buscar minimizar las afecciones por algunos medicamentos como afecciones renales por AINES, afección gastrointestinal, y el objetivo también va enfocado a eso, a minimizar también el efecto negativo que pudieran tener estas manifestaciones extraarticulares o condiciones asociadas a la enfermedad de la inflamación crónica. Y pues el tratamiento de la espondilitis anquilosante se va a ver, pues va a estar basado, va a estar estructurado por una terapia modificadora de la enfermedad, terapias sintomáticas que van a aliviar nada más el dolor sin tener un efecto sobre la enfermedad o sobre la progresión de la enfermedad, un registro en la clínica diaria del paciente con un monitoreo continuo para poder establecer las metas, precisamente los targets que se puedan ir presentando durante la evolución del paciente,
y las modificaciones que se pudieran tener que estar haciendo durante el curso de la enfermedad, y las terapias físicas, terapias de rehabilitación y terapias no farmacológicas, que también son parte muy importante del tratamiento de la espondilitis anquilosante. Primero, las medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas pues van a empezar primero por la educación del paciente. Es muy importante que el paciente conozca la clínica, es decir, de qué trata su enfermedad, cómo se produce, qué tipos de tratamientos se pueden ofrecer para la enfermedad, cuál es el pronóstico por lo general que tiene esta enfermedad, cuál es la evolución. También tenemos que educar al paciente y nosotros también conocer la condición económica del paciente para saber qué tipo de terapias están a la mano para él, y también qué tipo de soluciones hay para que pueda tener una adecuada función socioeconómica. Y todo esto lo debe conocer muy bien el paciente para que él sepa lo que se está enfrentando y que entienda bien la enfermedad para que evite perder el seguimiento, o que de repente se sienta desesperanzado, que sienta que no hay una verdadera solución a su problema o que no estamos ayudándole. Si nosotros explicamos adecuadamente al paciente, esto va a ayudar a que el paciente se mantenga con nosotros, que mantenga la vigilancia y que mantenga su tratamiento a sabiendas de la evolución de su enfermedad. Otra parte importante de la educación al paciente es que debe de suspender el hábito tabáquico. Esa es una parte muy importante, debe cesar el hábito tabáquico de los pacientes. Y también es importante que nosotros, cuando empecemos el abordaje del paciente para iniciar su tratamiento, busquemos de manera intencionada datos de depresión o de algún otro problema psicológico o psiquiátrico, para poder brindarle el apoyo psicosocial, ya sea por parte de psicología o de psiquiatría, para que también esto sea un manejo multidisciplinario que favorezca al apego de los pacientes a su tratamiento. Y es muy importante para que, como les vengo diciendo, los pacientes no pierdan esa idea de que el tratamiento les puede ayudar y empiecen a abandonar todo. Empezando primero por la terapia física, pues bueno, la idea de la terapia física es disminuir y prevenir la restricción de la movilidad lumbar y la pérdida de la función a este nivel, que el paciente no pierda estas capacidades. Y también, por otra parte, mejorar el dolor y la rigidez que puede presentar durante la enfermedad. Por lo general, las terapias deben de presentarse a lo menos 2 veces por semana, por lo general 3 horas supervisadas, y diario algún tipo de ejercicio en casa. Las diferentes terapias que se pueden utilizar puede ser hidroterapia, rutinas de ejercicios en casa de extensiones y rotaciones lumbares, y estas también se pueden hacer tanto de manera individual en su propia casa o incluso de manera grupal con algunas otras personas que presentan la enfermedad, aunque no presenten la enfermedad, pero que tengan este mismo tipo de actividades. La idea es que si el grado de fusión vertebral o de la función del paciente está aceptable, pues se debe alentar a hacer algún otro tipo de ejercicio más, un poco más de más impacto, como por ejemplo la natación, que sería uno de los ejercicios mejor recomendados en el caso de los pacientes con espondilitis anquilosante. También igual el ciclismo o algunos otros ejercicios como el voleibol. Otras terapias físicas que aún no están estandarizadas, como la terapia con ultrasonido, terapias con frío-calor, no están todavía bien establecidos su beneficio la, eh, sobre la progresión o la restricción de la movilidad de estos pacientes. Sin embargo, pues no son terapias que generen algún tipo de daño, y por lo tanto, pues si el paciente se siente cómodo y siente que ha resuelto su problema con este tipo de terapias, pues no hay ningún problema. Aquí están algunos de los artículos donde se ha estudiado la fisioterapia o las intervenciones fisioterapéuticas en pacientes con espondilitis anquilosantes. Y pues ese es uno de los estudios, una revisión con pacientes con la enfermedad, en donde el programa de ejercicio en casa mejoró versus la no intervención. La terapia de grupo supervisada fue mejor que los ejercicios solos en casa, ya que se podía precisamente esto, supervisar a que los pacientes hicieran los ejercicios de manera adecuada, y también las terapias supervisadas en spa y rutinas en casa, si ya es por terapia en grupo semanal supervisada, es mejor que una terapia grupal sola. En estos pacientes se logró notar una mejoría tanto en la movilidad lumbar como en el dolor y la rigidez, y en la evaluación global de la enfermedad de los pacientes.
Por lo tanto, pues sí es efectiva las terapias, las fisioterapias, las intervenciones de fisioterapia en los pacientes con espondilitis anquilosante, y todos los pacientes con espondilitis anquilosante deben de llevar cierto grado de terapia física. Las rutinas personalizadas también van a estar de acuerdo al estado de la enfermedad, a las secuelas y obviamente también a otros factores como la edad y el riesgo cardiovascular. No es lo mismo un paciente joven sin problemas cardiovasculares que todavía no tiene grandes limitaciones funcionales que un paciente ya de edad avanzada, que ya lleva muchos años con la enfermedad, que a lo mejor ya tiene otras comorbilidades eh, junto con la enfermedad, con riesgo cardiovascular aumentado y que pueden limitar a lo mejor cierto tipo de ejercicios. Lo ideal es que esto lo lleve a cabo un experto en medicina física y rehabilitación para poder hacer los ejercicios de manera más personalizada y dirigida a las patologías y a la función del paciente. Lo ideal es primero hacer una evaluación sobre las particularidades de la enfermedad de cada paciente, sobre la movilidad del paciente, las posturas, la capacidad funcional que tiene, la monitorización y pues básicamente estamos hablando de diferentes niveles de ejercicio dentro de los que los que son específicos a la enfermedad, donde se va a buscar por ejercicios dinámicos y de movilidad con posturas y estiramientos del esqueleto axial, otras que son los que van a mejorar el sistema cardiorrespiratorio o la función cardiorrespiratoria para disminuir el riesgo cardiovascular, en donde se encuentran algunos otros tipos de terapias, y pues los diferentes niveles de actividad física para prevenir el desarrollo de pérdida de la función en estos pacientes. Obviamente todo esto va aunado a un tratamiento, a una sinergia con el tratamiento farmacológico del cual vamos a hablar más adelante. También hay que tomar en cuenta las decisiones propias del paciente acerca de los ejercicios que más prefiera y que estén a su alcance, obviamente. Y para esto también para favorecer la adherencia de los pacientes a este tipo de ejercicios, porque obviamente si elegimos ejercicios que a lo mejor el paciente no puede tener acceso o otras cosas, pues vamos a perder la adherencia a esa terapia particular. Y dosificar el ejercicio. Esto, pues bueno, va a ser durante el proceso o la evolución de su enfermedad, ir dosificando los tiempos de ejercicio que va a ir haciendo, qué tanto ha mejorado su función y su tolerancia al ejercicio para ir subiendo las rutinas y bueno, buscar siempre que sea un ejercicio seguro para cada paciente. Aquí estamos en algunos de los ejemplos de algunos ejercicios de tanto cervicales como lumbares, de rotación y extensión para pacientes con espondilitis anquilosante que se pueden hacer en casa de manera individual o de manera grupal también. Y bueno, pues ya vamos hacia las medidas farmacológicas. Vamos a hablar primero un poco de las generales de las medidas farmacológicas y luego después vamos a entrar a las guías, cuáles son las recomendaciones acerca de estos tratamientos. Como que ya los vamos a ir abordando conforme vayamos viendo cada uno de los medicamentos. Empezando con el tratamiento médico, primero los antiinflamatorios no esteroideos. Estos, pues bueno, son la piedra angular del tratamiento de pacientes con espondilitis anquilosante. No hay un AINE que se haya visto que tiene superioridad sobre otro. Siempre hay que tratar de dar el que mejor le responda al paciente dependiendo de sus características. Se pueden utilizar tanto selectivos como no selectivos. No hay diferencia entre ellos. Y al menos en cuanto a la espondilitis anquilosante, obviamente en cuanto a sus efectos, pues sí hay ciertas diferencias, sus efectos secundarios. Estos van a reducir el dolor y la rigidez rápidamente, aproximadamente en unas 48-72 horas. El 70 al 80% de los pacientes con espondilitis anquilosante van a notar una mejoría importante de sus síntomas con el tratamiento con AINES a dosis plenas. Siempre hay que recordar que la dosis de los antiinflamatorios no esteroideos en la espondilitis anquilosante debe de ser a las dosis plenas que reduzcan la sintomatología. Y pues esta mejoría de 70-80% es muy importante tenerla en cuenta porque en pacientes por ejemplo, con problemas mecánicos crónicos, no se nota esta mejoría tan importante con el tratamiento con AINES. Esta respuesta solo se espera en un 15% de los pacientes con alteraciones mecánicas, lo que puede ser también un factor para poder hacer una diferencial. Es mejor la respuesta en espondilitis
puramente axial que cuando es axial y periférica. Y siempre hay que recordar que la mínima tiempo en el que un AINE debe estar a dosis máximas para realmente valorar que tiene un efecto positivo es 2 semanas, y por lo general se puede extender hasta 4 semanas con un mismo AINE a dosis óptimas para definir que el paciente realmente tiene una mejoría. Y bueno, todo esto va en vías de por parte de su bloqueo de la inhibición de prostaglandinas, esto mediado por la inhibición de las ciclooxigenasa 1 y 2, que va a inhibir esta vía del ácido araquidónico y la inhibición de la producción de las prostaglandinas. Aquí la más importante es la prostaglandina E2, que es la que se ha visto más involucrada en la fisiopatología de la espondilitis anquilosante, en la producción de estas vías de inflamación, y sobre todo por su efecto sobre el receptor R4 de prostaglandinas, que se ha visto que tiene cierta inducción a la producción de osteoblastos, osteoclastos, resorción ósea y predisposición a la neoformación ósea. Esto también es muy importante porque este receptor, o la vía de este receptor de prostaglandina, tiene una activación o se ha visto que funciona como un activador de la producción o de la maduración de células TH1, TH17, y por lo tanto pues es un amplificador de la vía de la interleucina 23-17. Esto es muy importante porque esta inhibición que tienen los AINES sobre la prostaglandina, sobre las prostaglandinas, la E2, y sobre este receptor, se ha visto que disminuye las lesiones de neoformación ósea, disminuyen la neoformación ósea. Esto también incluso por parte de algunos estudios en donde se han encontrado que los AINES también inhiben la BMP7, que es una proteína de desarrollo óseo también, que favorece la producción de cartílago y hueso. Y pues todas estas vías en las que está implicada los AINES en cuanto a la disminución de la progresión radiográfica de la enfermedad y en general sobre la progresión de la enfermedad. Aquí, sobre todo los pacientes que tienen elevaciones importantes de los reactantes de fase aguda de BCG y PCR, son un subgrupo de pacientes que tienen alto riesgo de neoformaciones óseas. Este tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos debe de hacerse por lo general en periodos de 2 semanas mínimo para ver el efecto, 4 semanas para ver que ya haya tenido una verdadera beneficio sobre reducción sobre los índices de actividad de la enfermedad y sobre la clínica del paciente. Y de ser así, la recomendación es que el paciente lo tome de manera continua mientras está logrando esta remisión de la actividad. Si se logra la remisión de la actividad y se mantiene estable el paciente, la idea es tratar de mantener nada más el tratamiento de manera a demanda. Y esto es sobre todo porque, a pesar de que sí se ha visto cierta mejoría en la progresión de la enfermedad, y que de hecho hay muchos estudios en donde se ha demostrado esta disminución en la progresión de la enfermedad y que incluso dosis continuas de AINES se han visto benéficas, hasta ahorita la recomendación actual es, en vez de evitar esta toxicidad de un uso crónico de AINES, tratar de hacerlo solo a demanda en pacientes que tienen una enfermedad estable. Y bueno, la selección de los AINES en la espondilitis anquilosante, no hay un AINE que sea mejor que otro, siempre hay que utilizar los AINES y ver cuál es el que le favorece más al paciente, cuál es el que le genera mayor beneficio, y sobre todo hay que valorar los riesgos que pueda tener el paciente o las comorbilidades que tenga el paciente para valorar el riesgo gastrointestinal y el riesgo cardiovascular. También hay que buscar el daño renal que pudiera tener el paciente para valorar si hay alguna contraindicación para el uso de estos. Y pues si hay un riesgo alto gastrointestinal, lo ideal es buscar un selectivo de COX-2. Obviamente aquí lo ideal es también aunar la terapia de AINES con algún inhibidor de bomba de protones. Y si el riesgo cardiovascular es el que es predominante, pues aquí la idea es evitar los COX-2 y preferible un COX-1. Esto termina siendo algo dinámico que se va a tener que estar evaluando durante el transcurso de la enfermedad, ya que pues, los pacientes pueden presentar alguno de estos eventos, ya sea un evento cardiovascular, un evento gastrointestinal o algún deterioro de la función renal durante el transcurso de la enfermedad que nos obliguen a cambiar o incluso suspender la terapia con AINES, ya sea parcial o definitivamente. Por lo tanto, es muy importante siempre tener la vigilancia de estos tres, sobre todo estos tres puntos
en los pacientes que están en tratamiento con espondilitis anquilosante con AINES, lo gastrointestinal, lo cardiovascular y lo renal. Aquí vemos la tabla de algunos de los principales AINES, sus vidas medias, dosis máximas utilizadas en la espondilitis anquilosante y pues algunas de las investigaciones o los estudios que se han utilizado para su valoración o su eficacia o valorar su eficacia en la espondilitis anquilosante. Aquí vemos, por ejemplo, algunos como el celecoxib, el ibuprofeno, diclofenaco, sus dosis máximas, por ejemplo, celecoxib, 400 miligramos diarios, ya que puede ser unos 200 miligramos cada 12 horas. Algunos otros como naproxeno, meloxicam, piroxicam, fenilbutazona. Aquí vemos iguales sus dosis máximas, las investigaciones que se han hecho, algunas de ellas para su valoración en la eficacia en la espondilitis anquilosante. Y recordar que la idea es que siempre el AINE esté a dosis óptimas durante ese periodo de tiempo de 2 a 4 semanas para poder justificar que realmente sí se dio una terapia de AINES adecuada. Si al cabo de 2 semanas de 2 a 4 semanas no hay una mejoría con los AINES, se deberá cambiar por otro AINE igual a dosis óptimas y después valorar. Si no hay una adecuada respuesta a este segundo AINE, ya entonces veremos cuál es el siguiente paso. En cuanto a los glucocorticoides en el tratamiento de la espondilitis anquilosante, la realidad es que su uso está muy limitado. Por lo general, la idea y la indicación es que los corticoides sistémicos no están indicados en espondilitis anquilosante, sobre todo cuando tiene manifestaciones predominantemente axiales. Se ha visto cierta mejoría cuando hay manifestaciones periféricas, sin embargo, la idea hasta ahorita es tratar de evitar los corticoides sistémicos. Si se llegan a utilizar, se pueden utilizar dosis moderadas durante periodos cortos de tiempo. Y se ha visto que dosis de 50 miligramos de prednisona en espondilitis anquilosante de predominio axial puede llegar a tener cierto beneficio. Sin embargo, los efectos secundarios que pueden venir por el uso de glucocorticoides sobrepasa el beneficio que realmente tienen sobre la enfermedad. Por lo tanto, la idea es tratar de evitar los corticoides sistémicos en espondilitis anquilosante. La única o la indicación para glucocorticoides es la inyección local de glucocorticoides, la administración intraarticular de glucocorticoides, y lo ideal es pues la infiltración, si se va a hacer una infiltración de sacroiliacas, lo ideal es que sea guiada por ultrasonido, o ultrasonido porque es el más accesible y el más sencillo, y si no pues por taco-resonancia magnética. También es bueno la infiltración en manifestaciones periféricas y también en entesitis, la infiltración intralesional de glucocorticoides. Y hay estudios en donde se ha demostrado este beneficio, por ejemplo, un estudio en donde se dieron dosis de 40 miligramos de triamcinolona, donde se vio una reducción de la inflamación por más de 6 meses en los pacientes con espondilitis anquilosante. Y otra cosa que se ha visto también es que la infiltración no guiada por ultrasonido no tiene la misma efectividad que cuando se hace guiada. Ya hablando de los fármacos modificadores de la enfermedad convencionales, aquí pues bueno, la idea y la realidad es que los estudios han demostrado que no hay un verdadero beneficio de esto sobre la progresión de la enfermedad, sobre todo cuando las manifestaciones son predominantemente axiales. Incluso cuando hay manifestaciones periféricas, su uso también está limitado, no se han visto un verdadero beneficio sobre la progresión de la enfermedad y pues nada más sería aumentar los efectos secundarios. La sulfasalacina es la que se ha estudiado con un poco de más detalle, en donde sí se ha visto cierta mejoría en la rigidez y disminución de los reactantes de fase aguda en estudios pequeños. Sin embargo, los estatutos hasta ahorita y lo que los estudios han mostrado es que la recomendación solo va en espondilitis anquilosante con predominio de manifestaciones extraaxiales. Cuando el predominio es axial, no está indicado el uso de fármacos convencionales. El único motivo para el uso de fármacos convencionales en el caso de la artritis de la espondilitis anquilosante de predominio axial sería ya sea que sea predominio periférico o cuando por alguna razón no hay o no se puede dar un anti-TNF al paciente. ¿De acuerdo? Y la idea es que nunca, o al menos no se ha visto beneficio de terapias combinadas en espondilitis anquilosante, de terapias combinadas de fármaco biológico, fármaco convencional con fármaco biológico. Por lo general, si se usa la sulfasalacina, se pueden utilizar dosis de 500 miligramos iniciales durante una semana, con un objetivo de 2 gramos por día.
y un máximo de 3 gramos día por 4 a 6 meses. El metotrexate no se ha visto que tenga beneficios sobre la espondilitis anquilosante y no se deben utilizar esas combinaciones de biológico con metotrexate. Tampoco la leflunomida se ha visto efectiva. Algunos otros, como la talidomida, se ha visto cierto beneficio de este tratamiento con talidomida en algunos estudios, en donde se ha visto una mejoría. Sin embargo, pues tiene ciertos efectos adversos, sobre todo protrombóticos. Por lo tanto, tampoco no es un tratamiento de primera línea y se debe reservar en pacientes en los que no hay otras opciones terapéuticas disponibles, sobre todo que no haya disponibles los biológicos. El pamidronato también se ha visto, sobre todo por la inhibición de estoclastos. Hay pocos estudios clínicos al respecto del pamidronato y en general pues se ha visto cierta mejoría en el dolor y la función en 3 a 6 meses. Sin embargo, no hay un tratamiento estandarizado para pamidronato en pacientes con espondilitis anquilosante, por lo tanto tampoco no es parte de las guías de tratamiento o no está dentro de las recomendaciones de las guías de tratamiento. Y pues los fármacos biológicos, los fármacos biológicos, que son también parte de la terapia fundamental en los pacientes con espondilitis anquilosante. Aquí pues los principales son los anti-TNF y los anti-interleucina 17. Aquí vemos los principales efectores o los principales biológicos, fármacos biológicos que juegan su papel en la espondilitis anquilosante son los inhibidores del TNF y también los inhibidores de interleucina 17 e interleucina 23, de las vías de interleucina 17-23. También se ha visto cierto beneficio en algunos estudios pequeños en donde se ha visto que las pequeñas moléculas como tofacitinib han tenido cierto beneficio sobre la espondilitis anquilosante, aunque todavía la recomendación y los estudios van más a favor de los anti-TNF y de los interleucina 17 y 23. Incluso este grupo, precisamente los interleucina 17 y 23, se ha visto o ha dado muy buenos resultados en los estudios, incluso versus inhibidores del TNF. Obviamente esto ya lo vimos con más detalle, no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a la farmacología de estos medicamentos, pero vamos a ver un poco acerca de ellos. Los anti-TNF en espondilitis anquilosante, no hay uno que sea mejor a otro en pacientes con espondilitis anquilosante. Todos los estudios han mostrado mejoría tanto en la sintomatología como en la funcionalidad de la columna lumbar. Se ha visto mejoría en la funcionalidad y productividad, disminución de los reactantes de fase aguda y mejoría en los índices de actividad, en las 40 por ejemplo, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad temprana. Con PCR elevada se ha visto una remisión hasta de más del 50%. Todos están aprobados, todos los anti-TNF están aprobados en espondiloditis axiales radiográfica. En la no radiográfica, sobre todo cuando tiene PCR elevadas o con datos en la resonancia magnética de osteitis, pues se están autorizados también básicamente todos. El único que no está autorizado por completo es el infliximab. Y pues algunos predictores de buena respuesta anti-TNF son sobre todo pacientes con una evolución temprana de la enfermedad, de menos de 10 años de evolución de la enfermedad, sexo masculino, pacientes jóvenes de menos de 30 años, pacientes con PCR elevada, HLA-B27 positivo, inflamación activa en resonancia magnética, y por lo general estos tienen buena respuesta en los primeros 3 meses. Y esto por lo general pronostica una respuesta sostenida a largo plazo. Estos han demostrado una disminución del daño de la progresión radiográfica y sobre todo cuando el inicio de la enfermedad es temprana, cuando lleva ya más de 4 años de uso del fármaco biológico, se ha visto una disminución del 50% de la progresión del daño radiográfico. Y bueno, aquí vemos las dosis indicadas de los diferentes biológicos anti-TNF para la espondilitis anquilosante, como el etanercept, 50 miligramos subcutáneos semanales, infliximab también, con una dosis de 5 miligramos por kilo intravenoso en la semana 0, 2 y 6 y con un mantenimiento de 5 miligramos por kilo cada 6 a 8 semanas. El adalimumab de 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas, golimumab 50 miligramos subcutáneos cada 4 semanas y el certolizumab, que la dosificación es de 400 miligramos subcutáneos a la semana 0, 2 y 4 con un mantenimiento de 200 subcutáneos cada 2 semanas o 400 subcutáneos cada 4 semanas. Después están los inhibidores de la vía de la interleucina 23 y 17.
Estos, pues bueno, ya vimos a detalle lo de la interleucina, los antiinterleucina 17, ya los vimos con bastante detenimiento en clases previas, no me voy a detener mucho en la farmacología de estos medicamentos. Sabemos que que favorece el desarrollo y la conversión de los linfocitos Th17 y la producción de citocinas inflamatorias, como precisamente el anti-TNF, el TNF-alfa, perdón. Y pues bueno, sabemos que tenemos varios a nuestra disposición. Los de los inhibidores de la interleucina 17 está secukinumab, ixekizumab, brodalumab y bimekizumab. Dentro de los inhibidores de la interleucina 23 está el ustekinumab y el guselkumab, el risankizumab y el tildrakizumab. Dentro de los que están aprobados para el tratamiento de la espondilitis anquilosantes tenemos el secukinumab y el ixekizumab. Estos son inhibidores de la interleucina 17A. Como ya vimos previamente, también hay diferentes subtipos de interleucina. Los demás todavía no están aprobados para la enfermedad. Igual los inhibidores de interleucina 23 no están aprobados para el tratamiento de la enfermedad de la espondilitis anquilosante. Sobre todo estos están más asociados al tratamiento de la psoriasis o de la artritis psoriásica. Aquí, pues bueno, ya vimos previamente los estudios, no los voy a desglosar. Los Measure, los tres para secukinumab, en el de la interleucina 17A, en donde se demostró seguridad y eficacia para el tratamiento de espondilitis anquilosante. En pacientes, ahorita se ha visto sobre todo para pacientes con falla anti-TNF, sin embargo, pues los resultados han sido bastante prometedores para el tratamiento de espondilitis anquilosante con este tipo de medicamentos. Las dosis de secukinumab es un subcutáneo de 150 miligramos en las semanas 0, 1, 2, 3, 4 y luego después cada 4 semanas. Estos medicamentos han mostrado bastante beneficio en los pacientes y disminución de la progresión de la enfermedad en pacientes con espondilitis anquilosante. Por el momento, las guías todavía recomiendan como primera opción los anti-TNF. Esto sobre todo por la experiencia que se tiene con estos medicamentos. Se tiene mayor experiencia y se han utilizado por mucho más tiempo que estos medicamentos, por lo tanto siempre se han recomendado esto. Sin embargo, pues son un punto importante de tratamiento que pudiera después volverse una primera línea de tratamiento antes de los TNF o incluso equiparable. Dentro de algunas de las manifestaciones extraarticulares, por ejemplo la uveitis, aquí sobre todo para evitar las secuelas de sinequis y glaucoma, se utilizan también los biológicos. En episodios recurrentes no se recomienda el uso de etanercept en pacientes con uveitis ni golimumab. Sin embargo, el resto de los anti-TNF sí se ha visto cierta mejoría en la recurrencia de los episodios de uveitis. En pacientes con psoriasis, lo ideal es evitar el etanercept y de misma manera en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, no se recomienda el uso de etanercept ya que puede provocar recaídas y de la misma manera se debe evitar el uso de anti-interleucina 17. También se ha visto asociado el uso de estos medicamentos con la reactivación de la enfermedad intestinal. Por lo tanto, son algunas de las consideraciones que se deben de tener en caso de manifestaciones extraarticulares en pacientes con espondilitis anquilosante al momento de elegir el anti-TNF que se va a elegir. Si el paciente no tiene ninguna de estas manifestaciones y solo es la manifestación axial, cualquiera de ellos puede ser elegido sin ningún problema. Y por último, pues está el tratamiento quirúrgico, que básicamente es la prótesis de cadera. Hasta en un 30% de los pacientes con espondilitis anquilosantes van a requerir una prótesis de cadera en los primeros 10 años de su enfermedad. Y lo ideal es las dos, tanto los reemplazos totales de cadera cementadas como las no cementadas son igual de efectivas. Tienen un promedio de respuesta del 88% a los 25-30 años adecuado, con tasas de supervivencia de las prótesis a los 10, 15 y 20 años del 90, 78 y 64% respectivamente. Esta indicación está dada sobre todo cuando es un dolor severo que no responde a ningún otro tipo de terapia o cuando hay una pérdida importante de la función. Se recomienda el uso de AINES antes y algunos días después del reemplazo de cadera para evitar la osificación. Y pues esto también tiene que soportarse la indicación con hallazgos radiográficos de daño estructural que puedan justificar el reemplazo de cadera.
En cuanto al tratamiento quirúrgico axial, es más complicado, es más complejo, las indicaciones no están no son tan abiertas como en el caso del reemplazo de la cadera. Por lo general se deja para complicaciones axiales como fracturas o dislocaciones de los discos vertebrales o inestabilidad de la columna. Y cuando ya tenemos pacientes con un dolor no tratable o con compromiso neurológico por las alteraciones estructurales a nivel axial. Sobre todo cuando hay deformidad con cifosis severas, se puede hacer correcciones de 37 a 40 grados. Las subluxaciones atlantoaxial y las estenosis lumbares también igual. Y pueden llevar a complicaciones neurológicas severas en hasta el 2,4% de los pacientes que se someten a este tipo de terapias. Ya revisando un poco las recomendaciones de tratamiento en pacientes con espondilitis anquilosante, empezamos por las guías de la EULAR ASA Celular 2016, en donde las recomendaciones, aquí un resumen, básicamente es que el tratamiento debe ser individualizado dependiendo de la etapa de la evolución de la enfermedad y de las comorbilidades del paciente. Se debe hacer un monitoreo continuo de los pacientes, ya que se deben estar vigilando las alteraciones que pueden ir presentándose durante la evolución de la enfermedad, y el tratamiento treat target, que es lo que estábamos comentando previamente. La terapia física y educación al paciente deben de ser siempre a todos los pacientes con espondilitis anquilosante debe estar indicados. Se prefieren, como ya vimos, las terapias en grupo. Debe de insistirse en abandonar el tabaquismo. Los AINES son la piedra angular del tratamiento, es el fármaco inicial. Se llega a una remisión de la enfermedad temprana en el 35% de los pacientes. Puede llevar a exacerbaciones en algunos pacientes. Los AINES continuos se deben de continuar en caso de que haya sindesmofitos, elevación persistente de los reactantes de fase aguda o inflamación axial en resonancia magnética. Los analgésicos solo que se pueden utilizar en caso de dolor que estén en tratamiento con biológico y sigan con dolor, se pueden utilizar el paracetamol con algunos opioides débiles. Los corticosteroides, como habíamos hablado, están indicados solo como medida intraarticular. Se ha visto que cursos cortos de 50 miligramos han tenido leve mejoría en las exacerbaciones. Sin embargo, la recomendación actual de las guías es no utilizarlos. En cuanto a pacientes con enfermedad puramente axial, no deben de recibir fármacos convencionales a menos que exista actividad periférica, sobre todo la sulfasalacina. Los fármacos biológicos deben iniciarse cuando hay persistencia de actividad, a pesar del tratamiento con AINES, iniciando con los anti-TNF de preferencia. Esto por la convención que les había comentado de que se tiene mayor experiencia con el uso de estos medicamentos. Si falla la terapia con anti-TNF, se deberá iniciar otro anti-TNF diferente o se deberá cambiar por un inhibidor de la interleucina 17. Se puede considerar disminución de las dosis de los biológicos en caso de que el paciente mantenga estabilidad, sobre todo cuando se ha mantenido estabilidad o actividad baja por un año consecutivo. La artroplastía total de cadera debe reservarse para pacientes con dolor refractario, discapacidad importante y evidencia radiográfica de daño estructural independientemente de la edad del paciente. Si se presentan cambios significativos durante el curso de la enfermedad, deberá buscarse alguna explicación alternativa. Aquí nos hace referencia sobre todo a buscar alguna otra causa diferente a la inflamación o la actividad de la enfermedad, como por ejemplo alguna fractura o alguna otra causa que no tenga nada que ver con la actividad de la enfermedad. Aquí, pues básicamente las guías dicen que se deberá iniciar por la fase 1, después del diagnóstico, iniciar con los AINES. Al menos se deben de dar los AINES a dosis completas, como lo vimos en la tabla previa de las dosis máximas de AINES. Dosis óptimas, elegir el AINE de manera individual, por al menos 2 semanas para ver realmente la eficacia, hasta un total de 4 semanas. Terapia física y educación al paciente en todos. Si al cabo de esas 4 semanas se evalúa la respuesta y no hay una respuesta adecuada, se deberá seguir a la fase 2 de tratamiento. Si la respuesta es adecuada, se deberá continuar la misma terapia y se podrá optar por una terapia de AINES de manera a demanda en vez de una terapia continua.
En caso de falta de eficacia o toxicidad de los AINES y los índices de actividad, unas DAS de más de 2.1, un BASDAI de más de 4, se deberá de optar por el cambio de tratamiento. En cambio de que los síntomas periféricos sean predominantes, se podrán utilizar los FARMES. Es decir, si la enfermedad axial está bien controlada y lo único que tiene el paciente es enfermedad periférica, se podrá considerar el uso de sulfasalacina o metotrexate. En el caso de ser un monoarticular, se podrá utilizar el tratamiento con esteroides intraarticulares, o en tecitis también se pueden utilizar glucocorticoides en tecitis. Si la enfermedad es puramente axial, deberá iniciarse ya el fallo de AINES con fármacos biológicos. La indicación o la recomendación actual de las guías es iniciar primero con anti-TNF. Se debe de reevaluar a las 12 semanas en búsqueda de una disminución del ASDAS de más de 1.1 puntos, un BASDAI de más de 2. En ese caso se continuará con el fármaco biológico y se deberá continuar. Si después de un año se observa una estabilidad del paciente con una actividad baja o remisión, se podrá considerar la disminución de las dosis de los anti-TNF. Nunca suspender. Si no se logra esta disminución de los marcadores de actividad, se deberá pasar a una fase 3 de tratamiento. En este caso se deberá hacer un cambio, ya sea por un cambio de anti-TNF o por inicio de una anti-interleucina 17. Aquí, dentro de la elección de los anti-TNF, debemos de ver si, como habíamos visto previamente, si tenemos paciente con uveitis, de preferencia no utilizar etanercept o golimumab. Si tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, no utilizar los interleucina 17 y tampoco etanercept. En caso de psoriasis, no utilizar el etanercept. Y cuando es no radiográfica, el único que no es el infliximab y tampoco se ha aprobado la no radiográfica para el secukinumab. Ya en la fase 3 se tendría que utilizar otro TNF o un interleucina 17, igual una revaloración en las 12 semanas con los mismos índices de actividad, ASDAS, BASDAI. De estar adecuadamente controlado, se podrá controlar la misma terapia y si no, pues se tendrá que hacer un cambio de medicamento. Si se ha visto una remisión sostenida de 6 meses del ASDAS de menos de un ASDAS de menos de 1.3, se podrá disminuir la dosis de biológicos, pero no se debe suspender jamás por la alta tasa de recaídas que se tienen cuando se suspenden. Hay que considerar evaluar la actividad residual en resonancia magnética previo a hacer este tipo de disminuciones de dosis. Y lo ideal es que cuando se vaya a hacer este tipo de modificación de las dosis se haga a manera de espaciar las dosis en vez de reducir la dosis. Esto obviamente es una decisión informada y compartida con el paciente. Si el paciente no está de acuerdo en la disminución de las dosis, conociendo los riesgos del biológico y las posibilidades de la recaída, pues se deberá de continuar. También están las recomendaciones de la ACR-SA Spartan 2019. Estas, pues bueno, se considera como enfermedad activa la condición de sintomatología o signos incapacitantes evaluados por un médico o por el paciente, y una enfermedad estable cuando se permanece con estabilidad por 6 meses. En estas guías, la no radiográfica se tiene como una recomendación condicional para el tratamiento con anti-TNFs. Y pues bueno, revisando las actualizaciones del 2019, básicamente es muy similar a las recomendaciones de la OLAR, en cuanto que la primera línea siempre son los AINES. No hay un AINE preferido sobre otro, a menos que haya alguna comorbilidad que lo indique, y se deberán dar de manera continua mientras se está haciendo la evaluación del paciente de manera inicial. Todos los pacientes deberán llevar una terapia física dentro de su tratamiento y siempre evitar el tratamiento con glucocorticoides sistémicos en estos pacientes. En caso de que haya predominantemente afección periférica, a pesar del tratamiento con los AINES, se podrán utilizar glucocorticoides locales intraarticulares, sobre todo si son 2 o menos articulaciones, y siempre preferente la sulfasalacina sobre metotrexate, aunque este otro también se puede utilizar. La guía condiciona el uso de leflunomida, pamidronato y talidomida por la poca evidencia que se tiene de su beneficio en estos pacientes. Y en caso de que sea
predominantemente axial, nada más el puro uso de los AINES. Si hay una sacroiliitis localizada o aislada, o entesitis aislada, a pesar de ya haber iniciado los AINES, se podrá utilizar glucocorticoides locales para la mejoría de los pacientes. Ya como segunda línea de tratamiento, aquí también igual, en fallo de AINES se deberá utilizar los anti-TNF como primera línea, sobre los anti-interleucina 17 o las pequeñas moléculas, el tofacitinib. No hay ningún anti-TNF tampoco aquí que se vea superior a otro, sin embargo, habrá que ver lo mismo que se veía previamente en caso de que el paciente tenga manifestaciones extraaxiales, extraarticulares, en donde se vean, por ejemplo, manifestaciones de enfermedad inflamatoria intestinal o ovitis recurrente. Se deberá tomar en cuenta alguno u otro anti-TNF. De igual manera, en estos casos deberán evitarse los otros biológicos y deberán utilizarse los anti-TNF, sobre todo hablando de los anti-leucina 17 con la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a si persiste la actividad, no está indicado el tratamiento con metotrexato junto con anti-TNF. Si está activa a pesar del tratamiento con anti-TNF, se deberá cambiar por algún anti-leucina 17 o como segunda opción el tofacitinib. Aquí también si la otra alternativa es que en vez de cambiar por un anti-leucina 17 se cambie por algún otro tipo de anti-TNF. Y la idea es no añadir o añadir algún fármaco convencional, eso no está indicado. Aquí cuando hay actividad no está clara, se deberá tomar una resonancia magnética de pelvis o axial para valorar datos sugestivos de actividad a esos niveles de manera discreta. Y aquí esto es muy importante porque dentro del manejo general pues está lo del ejercicio y el monitoreo continuo de los pacientes usando las medidas de actividad de la enfermedad y de los valores de reactantes de fase aguda de manera regular. Sin embargo, aquí en la guía recomiendan un poco en contra del tratamiento de treat to target del ASDAS de menos de 1.3 o 2.1 y lo hacen un poquito más a que sea una valoración individualizada por el que está proveyendo el tratamiento y que sea él quien determine si hay necesidad de un cambio o no de tratamiento. Esto en base a que han visto que ha habido se ha visto tratamientos muy cíclicos en pacientes y no hay todavía una evidencia fuerte de que el treat to target sea mejor. Sin embargo, pues esta es la recomendación que menciona la CR 2019. Para determinar la actividad de la enfermedad, si se determina ya la actividad de la enfermedad, bueno, pues vamos a ver, se deberán dar ya nada más los AINES de manera de demanda y la terapia física continúa. Y se deberá buscar algún otro tipo de manifestaciones en donde se deberán, por ejemplo, si hay artritis avanzada en caderas, pues se deberá optar por la artroplastía total de cadera. Y en caso de estabilidad con los anti-TNF o AINES, continuar los anti-TNF solos y detener los AINES. Si está estable con biológico, no se debe descontinuar el biológico y no se debe de tomar en cuenta la disminución del tratamiento con biológico como una terapia estándar, pero sí se puede optar en caso de que el paciente o sea una decisión consensuada. Si se tiene una pequeña molécula con anti-TNF, se debe descontinuar la pequeña molécula y que mantener solo con el anti-TNF. En cuanto a la guía de práctica clínica, básicamente el AINE también igual, tratamiento de elección. Se deben dar al menos 2 AINES durante el mínimo de 3 meses a dosis máximas, recomendadas o toleradas, y la falla se deberá a las 4 semanas de dosis máximas de los AINES.
La actividad se medirá por medio del BASDAI mayor de 4 y un BAS mayor de 4, un dolor nocturno de más de 4 y un aumento de los restantes de fase aguda. La analgesia nos indica para pacientes que no tengan control del dolor con los AINES, se podrá otorgar el paracetamol, y en afecciones periféricas como entesitis o uveitis valorar el uso de algún fármaco convencional durante 3 meses. Las indicaciones para el uso de TNF por las guías de práctica clínica, básicamente es el uso en no radiológica previo al inicio de fármacos biológicos. Se deberá utilizar algún fármaco convencional durante 3 meses a dosis óptima. Entre los anti-TNF se deberá utilizar el que sea mejor o el que tenga mejor experiencia por el reumatólogo, y a falta de respuesta medida por BASDA y BAS se deberá dar un segundo anti-TNF. Y si a los 3 o 4 meses no se ve una mejoría en el BASDAI de más del 50% o de 2 puntos del valor previo, con dolor axial nocturno o disminución de los reactantes de fase aguda, al menos a los 3 o 4 meses se deberá hacer el cambio por el monitoreo. Será cada 2 a 4 semanas de manera inicial y después 1.5 a 3 meses. Si el paciente es estable, se podrá ver cada 6 a 12 meses. Solo se deberá hacer búsqueda intencionada de complicaciones en caso de que haya síntomas, hablando de complicaciones cardíacas o pulmonares, y se deberá hacer siempre una búsqueda intencionada de osteoporosis por densitometría en la cadera en vez de la columna lumbar. Y pues bueno, los instrumentos de evaluación ya los vimos, tampoco no voy a meterme mucho en detalle en esto. Pues básicamente la función valorada por el BASFI, el dolor valorado por el BAS, la movilidad axial por el BASMI, la evaluación global del paciente por el BAS de la última semana, la rigidez valorada por la duración de la rigidez matutina durante la última semana, las articulaciones periféricas y las entesitis por los conteos articulares y los índices de entesitis de Masses y el SPARC, los reactantes de fase aguda, el BCG y PCR, radiografías que se van a tomar de columna cervical y lumbar laterales, de pelvis, AP, y la fatiga que se podrá valorar también por el BAS y el BAS. En este caso, pues los criterios de respuesta, básicamente estamos buscando una evaluación, un BAS por los criterios de ACES, donde vamos a valorar el BAS, la evaluación global del paciente, el dolor lumbar también por BAS, la función por BASFI, y la inflamación o el promedio de severidad y tiempo de la rigidez matutina. Aquí para los criterios de ASAS, la mejoría es cuando se encuentra una mejoría en 3 de los 4 criterios, un ASAS 20 cuando es mayor del 20% y de 10 o más unidades en la escala, en 3 de 4 de los dominios, sin empeorar más de 20% o 10 unidades en el cuarto dominio que no mejoró. Y unas 40, que estamos hablando de una mejoría del 40% y de 20 unidades o más en 3 de 4 dominios sin empeorar el cuarto dominio. Una remisión parcial sería una mejoría de menos de 20 unidades en la escala de los 4 dominios. Igual los criterios ASAS 5-6, 20%, que sería una mejoría de 20% en los 5 de los 6 criterios. Son los mismos criterios que mencionamos previamente del ASAS. Y pues bueno, la movilidad lumbar por el BASMI se agregaría, y pues los reactantes de fase aguda, PCR o BCG. El ASDAS, aquí también toma en cuenta el dolor lumbar por BASDAI, dolor periférico o inflamación, también la pregunta desde el BASDAI, la duración de la rigidez matutina, la evaluación global del paciente, los niveles de reactantes de fase aguda de PCR y BCG. Se considera una enfermedad inactiva cuando está en menos de 1.3, actividad moderada, alta con el corte de 2.1 y muy alta cuando se sobrepasa el 3.5. Igual los criterios para evaluar la respuesta en cuanto al ASDAS es una mejoría clínica importante cuando hay un cambio de 1.1 puntos en el ASDAS o mayor de 2, se puede considerar como una mayor mejoría. Estos se utilizan en los criterios de remisión para el treat to target, que como vimos en el ACR no están todavía bien recomendados. Y pues bueno, se considera inactivo o con actividad leve cuando el ASDAS está menor de 1.3.
Y pues a manera de conclusiones, nada más recalcar que el tratamiento de la espondilitis es algo, es un reto, debe hacerse de manera individualizada a cada paciente y siempre tratar de buscar la educación del paciente para que entienda de qué se trata el problema y que se apegue bien al tratamiento y a nosotros, al monitoreo. La terapia física siempre va de la mano con el tratamiento médico. Es muy importante tratar de buscar siempre que el paciente sea lo mayor, que tenga la mayor funcionalidad, tanto física como psicosocial, para que pueda tener una adecuada, una buena calidad de vida. Siempre el tratamiento inicial de primera línea, los AINES, lo que hay que tener aquí, o que hay que recordar, es que en los AINES no hay ninguno sobre otros, simplemente hay que buscar cuál pudiera acomodarse mejor al paciente en base a sus comorbilidades y a sus factores de riesgo. El tratamiento con anti-TNF es la segunda línea de tratamiento en caso de que los AINES no logren su cometido. También igual que los AINES aquí, siempre recordar que las manifestaciones extraarticulares pueden hacernos optar por uno u otro anti-TNF. Si no hay esto, pues cualquiera puede ser una buena opción, será el que más experiencia, con el que mayor experiencia tengamos. Y pues otras opciones que han tenido muy buena respuesta y prometedoras, que son las anti-interleucina 17, con muy buen perfil terapéutico, que probablemente se puedan convertir después en la piedra angular del tratamiento de estos pacientes. Algunos otros que todavía siguen en estudio para de bloqueo de esta vía para el tratamiento de estos pacientes. Y pues siempre recordar que el tratamiento de los pacientes con espondilitis anquilosante es un manejo individualizado, es un monitoreo continuo y que puede ir cambiando durante el transcurso de la evolución de la enfermedad.